Arquitectura orgánica, por Frank Lloyd Wright. El desarrollo del siguiente tema está a cargo por dos integrantes, Lisette Torres Panoso y mi persona, Lady Diana Cuellar Escobar. Quien comenzará a definir el tema, la compañera Torres. Buenas tardes, arquitecto. Nosotras somos del grupo 22 Architect. El tema que nos tocó exponer es la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright. Comenzaré con la exposición. ¿Qué es la arquitectura orgánica? Es una filosofía de la arquitectura que se deriva del funcionalismo o racionalismo. Esta arquitectura promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios y los alrededores. ¿Qué es el organicismo? Es la perspectiva filosófica que ve el universo y sus partes como un todo orgánico. Es una tradición importante dentro de la historia de la filosofía natural, donde se ha mantenido como una corriente vital. ¿Cómo se caracteriza la arquitectura orgánica? Se caracteriza por la búsqueda de armonía entre la naturaleza y la funcionalidad del hábitat humano, sin interrumpir el lugar de emplazamiento. ¿Qué pretende la arquitectura orgánica? Pretende comprender el espacio con la idea de un todo incluido, para evitar crear bloques pesados que invadan el paisaje. Para lograr esto, establece que los edificios, casas o recintos recreativos sean parte integral de una composición correlacionada y homogénea, guiados a través de los principios de esta arquitectura. ¿Por qué se dice que es funcional? Se dice que es funcional porque deriva del movimiento funcionalista o racional, promovido principalmente por el arquitecto Frank Lloyd Wright. Algunos de los elementos de este movimiento que reutiliza la filosofía orgánica son la planta libre y la preponderación de lo útil por sobre lo ornamental. ¿Cómo se refleja la arquitectura orgánica? Se refleja en cada elemento del edificio, desde ventanas hasta puertas e incluso pisos y muebles, observando que cada componente parece estar relacionado entre sí, reflejando el ordenamiento simbiótico de la naturaleza al mezclar interiores y exteriores y mantener un ambiente armónico. La arquitectura orgánica se esfuerza por la unificación del hábitat humano con la naturaleza. Inicios de la arquitectura orgánica. El término arquitectura orgánica fue acuñado por el famoso arquitecto Frank Lloyd Wright. La arquitectura orgánica nació en Estados Unidos cerca del año 1940, cuando se produjo una crisis del racionalismo. Para la arquitectura orgánica, las construcciones no deben desafiar a la naturaleza, sino que deben ser una proyección de ésta. La principal premisa es que el arquitecto se pone al servicio de la obra que ejecuta. Es así como nace una nueva tendencia que impulsa la disminución del impacto ambiental y crear una armonía entre ambiente y ser humano, interpretando a los usuarios al entorno los materiales con amor y humildad. El arquitecto internaliza que él y su obra son parte de un todo y que sin ese todo él no es nada. Elementos importantes de la unicidad que destaca Wright. Wright destaca algunos elementos importantes. 1. Es necesario simplificar el diseño de la estructura y limitar el número de habitaciones distintas, replanteándolas con espacios abiertos. 2. Las puertas, ventanas y muebles deben mezclarse con la ornamentación de la estructura. 3. Un edificio debe parecer proveniente de su ubicación y la estructura debe aparecer como si hubiera sido creada por la propia naturaleza. 4. El color de los campos y de las maderas deben inspirar el color principal del edificio para expresar una estética natural. De los primeros conceptos de arquitectura orgánica y sus características se utilizaban recursos naturales desenfrenados, como la madera y la piedra. Incluso las losas de hormigón y las superficies lisas de un edificio se descomponen en baldosas más pequeñas, para que tengan texturas naturales en lugar de ser totalmente lisas. El vidrio puede ser uno de los ejemplos de arquitectura orgánica que permite el acceso visual al exterior y rompe el sentido de una serie de cubos cerrados por líneas inspiradas en formas orgánicas como árboles, hojas, cascadas, etc.
El diseño evoca elementos naturales integrándose así más fácilmente en el entorno, sin dejar de ser moderno. Los materiales utilizados deberán ser principalmente materiales naturales del entorno. También pueden ser reciclados o industriales, pero de bajo proceso industrial. Además, el uso de materiales naturales como la madera, las conchas, la piedra, las cenizas volantes, la celulosa, la fibra mineral, papel periódico reciclado, un compuesto de resinas de bajo tóxicos, la arcilla, la tierra e incluso el follaje que se integran perfectamente en el entorno. Por ejemplo, hay techos verdes, marcos de madera, etc., que son fuertes, duraderos y respetuosos con el medio ambiente. Entre los principales exponentes tenemos a Gustave Stickley, Anthony Gaudí, Louis Sullivan, Albert Aalto, Bruce Goff, Bruno Seidel, Fritz Reich Hundertwasser, Javier Senosaisen. Entre los beneficios de emplear la arquitectura orgánica a la sociedad son 1. El de contribuir a elevar la calidad de vida de la comunidad. 2. De optimizar las inversiones ahorrando materiales y dinero. 3. Simplicidad y reducción de lo innecesario. 4. Lograr el equilibrio entre la estética y la naturaleza sin alterar esta. Como información personal de Frank Lloyd Wright, tenemos que nació el 8 de junio de 1867 en Wisconsin, Estados Unidos, y falleció el 9 de abril de 1959 a los 91 años en Arizona, Estados Unidos, educado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Su ocupación: fue un arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador estadounidense, uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX. Wright diseñó más de 1000 estructuras, de las cuales se completaron 532. Wright proponía el diseño de estructuras que estuviesen en armonía con la humanidad y el entorno que las rodeaba. Desde su criterio, estos no deberían concebirse como estancias cerradas, sino conectadas. El arquitecto se caracterizó por diseñar espacios en los que las habitaciones se abren continuas a las demás y proyectan una sensación de amplitud y apertura que permita la entrada de la luz. Wright estableció la diferencia entre los espacios definidos y espacios cerrados, los primeros marcados por los techos y separaciones de materiales ligeros. Sus obras más representativas son la Casa de la Cascada, el Museo Guggenheim y la Casa Robbie. Entre sus obras destacadas de Frank Lloyd Wright tenemos la Casa de la Cascada, la Casa Robbie, la Casa Holly Hack, la Casa de Taliesin West, la Casa Darwin Martin, el Hotel Imperial de Tokio, la Casa Ennis, el Museo Salomon Guggenheim y la Torre Price Tower. Ahora hablaremos de una de sus obras de Frank Lloyd Wright, la cual es llamada la Casa de la Cascada. Como propietarios tenía a Edgar Kaufman y Lillian Kaufman, diseñado en 1935. Sus años de construcción eran entre el año 1936 a 1939, programada para una casa de campo. Su localización está en la Reserva Natural de Bear Run, en Pensilvania, Estados Unidos. Su estilo arquitectónico, una arquitectura orgánica, situada sobre una catarata de montaña en una colina rocosa, en el corazón del escarpado bosque del suroeste de Pensilvania, a unos 90 minutos de Pittsburgh, se encuentra la casa más famosa de los Estados Unidos. El arquitecto Frank Lloyd Wright es reconocido como un pionero de la arquitectura moderna y su concepto de la combinación de arquitectura y naturaleza ha perdurado durante más de 60 años. Con respecto al emplazamiento, está situada por encima de una cascada en un profundo barranco conocido como Bear Run, un riachuelo en el suroeste de Pensilvania. El objetivo primordial de Wright era hacer que la relación entre la casa y la cascada fuera lo más íntima posible. Por ello situó la vivienda sobre el arroyo en la orilla norte y con mucha pendiente de la corriente, en lugar de enfrentarla hacia el sur, en una zona más amplia, plana. Es un edificio inmortal y con una estructura muy hermosa. En los alzados se puede observar una total integración de los alzados con respecto al entorno, gracias a los muros de piedra tanto en el exterior como en el interior. Así pues, los distintos niveles introducidos en la casa, formados por las grandes terrazas, simulan un escalonamiento de una montaña.
La casa parece fundirse con la naturaleza del lugar. Respecto al conjunto, podemos destacar sus pisos y terrazas en voladizo horizontal, que se disparan formando cascadas, sin soportes aparentes. Las paredes se evitan casi por completo y la sensación de cobijo está casi en su totalidad. La impresión de refugio proporcionado por los aleros y ventanales mejoran estos ritmos horizontales y verticales de la casa. La casa tiene 3 alturas. La primera planta se asienta directamente en la roca natural que emerge de la tierra formada en la base de la chimenea, el corazón de la casa. Esta se prolonga por delante formando una gran terraza suspendida por encima de la cascada. Da la sensación de que el agua sale de la misma casa. La entrada principal se sitúa en la cara norte a través de un pequeño recibidor, dando paso a la sala de estar, el habitáculo más grande de la casa, el cual se conecta con el bosque. Adyacente a este se encuentra el comedor y la cocina. La planta baja está ocupada casi por completo por la zona del estar. La segunda planta contiene 2 dormitorios principales, además de una pequeña habitación de invitados. Todas y cada una de estas estancias posee su propia terraza. En la segunda planta encontramos 3 de los 4 dormitorios, el de la madre, del padre y el de los invitados. Los 3 se encuentran a la misma altura, pero las escaleras marcan una diferencia, debido a que el relleno queda más bajo que esta altura, y hay que subir unas escaleras u otras, en función de las habitaciones a las que se quiera acceder. Todas las habitaciones incorporan una amplia terraza, la de la madre es la más imponente del edificio, la del padre comunica con la habitación del hijo y la de los invitados con la planta baja, ambas mediante escaleras. En la tercera planta y última planta, donde se encuentra el mirador, se hallan el estudio y la galería, con una terraza contigua. En la tercera planta se encuentra la habitación del hijo, a la cual se llega tras atravesar una galería que también goza de una amplia terraza sobre la de la madre, pero cuyas vistas son limitadas debido a un gran alero. La habitación se comunica con la terraza del padre mediante una escalera. Esta habitación, a pesar de ser más pequeña, está definida por los mismos espacios que las demás, una zona de chimenea, estudio y guardarropa. Tanto esta habitación como la del padre se abren al gran paño acristalado del módulo vertical de la casa. En el análisis funcional, en la primera planta se observan la entrada, la sala de estar, las terrazas y la cocina. Ya en la segunda planta se observan los dormitorios, los servicios higiénicos. Además, todavía se logra ver lo que se encuentra en la primera planta, como ser la entrada, la sala de estar y las terrazas. Ya en la tercera planta se encuentra el espacio cubierto de la terraza superior y el puente que une el piso superior con la casa de los huéspedes. Morfología. Esta construcción transmite serenidad, espacialidad, comodidad y pureza. Diferentes placas de semicírculos plasmados horizontales, terminaciones de bordes con líneas curvas suaves que armonizan la obra otorgándole calidez y liviandad. Sus colores son delicados y claros, presentan formas curvas combinadas en formas rectas que encajan correctamente de manera sistemática. A comienzo de la construcción, o sea que a finales de 1935 se abrió una antigua cantera de roca a unos 150 metros al oeste de la cascada. Este sería el material escogido propio del lugar para los muros y los pavimentos de la casa. Se tomaron los estratos de la piedra y fueron rotos en pedazos alrededor de unos 0,30 metros de ancho y 0,61 metros de largo, siendo el grosor el propio de los estratos de la cantera. Los ingenieros desde un primer momento dudaron sobre el material escogido. Ya a esta duda se le añadió el reto estructural de situar la casa en el borde de la roca, sobre la cascada. Como sistema constructivo tenemos que Wright basó su composición en el arreglo de los volúmenes horizontales y verticales, dispuestos dinámicamente para lograr una sensación de ligereza. La obra se realizó entre el año 1936 y 1939. La casa principal tiene una superficie de 268 metros cuadrados, mientras que en la casa de invitados mide 227 metros cuadrados. La idea era que la casa era utilizada como domicilio de verano para la prominente familia de Kaufman. Entre los materiales tenemos que la casa de la cascada fue construida principalmente de piedra, hormigón armado, vidrio, arenisca, madera y acero. Los muros de carga están hechos de piedras talladas que provienen de las orillas del río.
Las terrazas en voladizos de hormigón armado permitieron crear encofrados alrededor de los árboles. Las areniscas fueron colocadas 500 pies hacia el oeste de la cascada de una manera que parecería como si estuvieran emergiendo del propio suelo. El vidrio fue utilizado en lugar de poner paredes en el marco de acero para hacer la casa menos pesada y que también permite que la vista exterior fluya libremente en los ojos de la persona que vive en ella. Otra de sus obras destacables es el Taliesin Wells. Los años de construcción fue el Taliesin I de 1937 a 1945. Las demás Taliesin II, el 3 y el que está actualmente, ellas fueron una reconstrucción, las cuales se basaron de 1946 hasta el 2014. Su programa es una casa de campo. La zona es de 620 acres, igual a 250 hectáreas. Su localización situada en Arizona, Estados Unidos, y su estilo arquitectónico, la arquitectura orgánica. Después de un suceso desgarrador, el arquitecto la reconstruyó, pero ese fue el punto de partida para su segunda casa estudio, la llamada Taliesin Wells. Es en el desierto de Phoenix, Arizona, donde a partir de 1937 empezó a pasar los inviernos. Fue construida con materiales de la zona tal como las rocas del desierto y arena colada, y una de sus principales características recae en las lonas blancas que cubren el techo y atenúan la luz natural del lugar. Esta ubicación fue la casa de invierno del arquitecto Fred Lorrain y una escuela en el desierto desde 1937 hasta su muerte en 1959 a la edad de 92 años. Se necesitó una inversión de más de $10,000 para cavar un pozo lo suficientemente profundo como para proporcionar suficiente agua para el campus. En los inviernos iniciales, Wright y sus estudiantes vivían en tiendas de campaña mientras construían las primeras estructuras, principalmente a mano, utilizando tanto material local como fuera posible, la roca, piedra y arena. Su clima seco y árido con una fuerte brisa. La temperatura en el transcurso del año era que variaba típicamente de 0 grados centígrados y rara vez es inferior a 2 grados centígrados o superior a 43 grados centígrados. Las tronadas son las precipitaciones más severas observadas durante el 45% de los días con precipitación. Ahora hablando de los materiales, fue construida con materiales de la zona, rocas del desierto y arena del desierto colada. Para el armazón estructural se utilizó madera de secuoya, al igual que para las vigas del techo y los marcos. En la planta baja, Wright utilizó lonas blancas para cubrir el techo y transformarlas en fuente de luz difusa, atenuando de ese modo la abundante luz natural del lugar. En la planta superior se utilizó acero y cristal para darle un carácter más duradero a la construcción. Otro de los materiales vendrían a ser la caliza amarilla, la mampostería de piedra revisada, la combinación de piedra y madera, los diseños análogos, las ventanas y puertas vidriadas, las paredes de yeso de colores naturales estaban adornadas con cipreses, suelos de ciprés encerado en piedra. Aquí podemos observar las plantas y sus fachadas. Las unidades se organizan en diferentes distancias y ángulos unidos por terrazas, jardines, piscinas y escaleras. En Taliesin Oeste coexisten todos los espacios necesarios para una vivienda conjuntamente con una sala de diseño y taller. En un principio se trataba de una serie de cajas dormitorio de madera que contaban con una cama, una mesa y un armario ropero. Dichas cajas se agruparon en torno a una terraza parcialmente cubierta que tenía una gran chimenea en uno de sus extremos. Aquí podemos observar la cronología de la construcción. Del Taliesin I de 1937 a 1945 y la reconstrucción de esta fue la Taliesin II de 1946 a 1959. Otra reconstrucción que hubo fue el Taliesin III de 1960 a 1985. Ya la última que es actualmente, que fue de 1986 al 2014. Aquí hablaremos del análisis funcional, donde se divide en 4 zonas. La zona 1, donde los espacios y edificios y elementos del sitio incluyen el paisaje y los pasillos de vista del campus central histórico, la oficina de Fred Lorrain
el estudio de redacción, el comedor original que ahora es sala de juntas, las paredes exteriores y los espacios, la kiva, el cabaret, la torre de luz, la torre de agua, la habitación del jardín, las viviendas privadas de los Rhein. En la zona 2, los espacios y elementos de construcción incluyen los interiores de los apartamentos, las tiendas, comedor, la cocina, la cubierta de invitados, los baños y cocina, el vestuario de hombres exterior, la bodega de raíces. En la zona 3, los espacios y elementos de construcción incluyen el pabellón, la cabaña Zoom, las terrazas al aire libre y jardines directamente adyacentes. En la zona 4, los espacios y elementos de construcción incluyen la sala de conferencias de William Wesley, los edificios administrativos, las terrazas exteriores circundantes alrededor de los edificios administrativos, el atrio, el ala este, la biblioteca y los espacios del almacenamiento para el pabellón, la librería, el vestuario de hombres interior y la sala de lectura. Aquí vamos a seguir hablando de las 4 zonas. En la zona 1 podemos destacar uno de sus ambientes, el estudio de redacción y la kiva. En la zona 2 podemos destacar la imagen del comedor y la cubierta de invitados. En la zona 3 podemos destacar el pabellón y la cabaña de sol. Otra de las zonas sería en la zona 4, la sala de conferencias y el atrio. Otra de las obras destacables es el Hotel Imperial de Tokio, la cual tenía como propietario a Barón Kiichiro Okura, años de construcción de 1916 a 1923. La localización originalmente en Tokio, en Japón. El estilo arquitectónico es la arquitectura orgánica, los materiales empleados el hormigón reforzado y ladrillo. El coste original aproximadamente 6 millones de yenes. El Hotel Imperial era una estructura de madera de estilo victoriano establecida en 3 plantas, situado en la avenida que conduce al Palacio del Emperador. Inaugurado en 1890, fue en su momento el único hotel de estilo europeo en todo el país. En 1915 el hotel ya no era capaz de dar cavidad al creciente número de visitantes, lo que condujo a sustituir el obsoleto edificio por otro más moderno. Se trata de uno de los edificios más simétricos del Rhein. Es un esquema compuesto por 2 alas que abrazan un cuerpo central cuyo reflejo se dibuja sobre una fuente. Con respecto a la relación con la naturaleza, como en cualquier obra de Rhein, no puede faltar una simbiosis con el entorno natural. En este caso, el hotel posee un amplio jardín en su interior junto con un estanque en el centro dotado de fuentes. Además, dispone de plantas y maceteros en buena parte de los voladizos del edificio. El complejo se organizó alrededor de un gran patio y un espejo de agua. Las salas que contenían alojamiento en hoteles flanqueaban a ambos lados y se extendían hacia la parte trasera del sitio. Detrás de la piscina, el edificio del vestíbulo principal estaba formado por una serie de volúmenes escalonados que el arquitecto diseñó para hacer referencia a las antiguas pirámides mesoamericanas que gradualmente ascienden a la cima. Conocido como la Joya del Oriente, el Hotel Imperial de Tokio se comenzó a construir en 1919 en un plano constituido sobre su propio logotipo, una H, que albergaba las habitaciones de los huéspedes, situada en una ala central más pequeña, pero de mayor altura. La letra I insertada en su cuerpo transversal, que corta la H por la mitad, donde se encontraban la recepción, los restaurantes y las zonas de servicio. La planta del hotel tenía 250 habitaciones. Por la calidad de su diseño, lo innovador de sus soluciones en hormigón y piedra volcánica y su aspecto elegante y escenográfico se deben considerar al Hotel Imperial como una obra única. El complejo sobre planos aspira a la piramidalidad y la emblemática zona de recepción se reflejaba en un estanque rectangular. En el proceso de la construcción, el concepto de paquebote se arrastró hasta el diseño del edificio, que se pretendió dotar de una gran flexibilidad a través de su cimentación, construida apoyada sobre un gran número de pilotes de hormigón y troncos de madera hincados en un terreno blando que durante un terremoto se movería como olas en el mar. Los muros estaban formados por 2 hojas,
una hoja exterior de ladrillo común estilizado y una interna de ladrillo estriado, y hormigón armado en medio para conseguir un cierto monolitismo. El ladrillo se produjo en hornos cerámicos de Shizuoka, que también fueron comprados expresamente para la ocasión. Por motivos de seguridad, frente a los terremotos, las conducciones hidráulicas y eléctricas se aislaron y dispusieron en canales de hormigón independientes de la estructura y la cimentación. La construcción del hotel fue lenta y accidentada. Como término medio se emplearon 600 obreros de forma ininterrumpida durante 4 años. La reconstrucción del conjunto del Hotel Imperial habría sido una empresa imposible de acometer por su alto coste. Previamente al derribo, se procedió al desmontaje y recuperación de las piezas del Hotel Imperial original, a la confección de moldes in situ de los sillares esculpidos y a la elaboración de planos minuciosos del conjunto y todos sus detalles para su posterior reconstrucción. Dado que la construcción original del hotel no cumplía la normativa actual de los estándares de la construcción en Japón, se emprendió una reconstrucción que en el mismo volumen original respondiera a esos nuevos estándares y mantuvieran los materiales de revestimientos característicos de la obra, a saber el ladrillo y la piedra hoy esculpida. En el caso concreto de las piezas de terracota que revisten algunas partes del hall, se limpiaron y reutilizaron las unidades recuperadas, pero estas no bastaron para reconstruir el hall, que reunía más de 10.000 piezas. En otoño de 1985, después de 17 años de espera, tras su desaparición, el edificio reconstruido fue inaugurado. El coste total de la operación se elevó a 11 millones de dólares, lo que da una idea de la pérdida económica y cultural que supuso la demolición del conjunto del hotel. En su estructura, lo que más destaca del edificio es su novedosa estructura antisísmica. A partir de una estructura de hormigón armado, se regruesaron los muros de las plantas bajas para soportar mejor las cargas y se colocaron juntas antisísmicas cada 20 metros. También se reforzaron los voladizos para evitar desprendimientos y se separaron las instalaciones eléctricas y de suministro de agua del edificio. Además, las cubiertas se hicieron con cobre en lugar de tejas para evitar su caída. El Hotel Imperial resistió casi sin incidencias el gran terremoto que sufrió la ciudad de Tokio en el año 1923 y que devastó gran parte de la ciudad, lo que le valió los halagos de muchos japoneses. Materiales. Los muros fueron revestidos de piedra volcánica blanda o piedra olla, lo que facilitó mucho su tallado, en combinación con el color verduzco. De esta piedra se le añadieron también ladrillo amarillo y terracota, para realzar el contraste. Las últimas de las casas en la pradera de Gray fue la Casa Robin, diseñado para Frederick Carlon Robin en 1908. En el año 1909 el proyecto ya estaba resuelto, siendo concluida en junio de 1910, aunque faltaban algunos detalles, y en 1911 la casa quedó completa. El estilo al que pertenece la Casa Robin es de estilo pradera. Sobre su emplazamiento. La Casa Robin se construyó en un solar esquinero y angosto entre la calle Este 58 y la avenida Gotland, en el barrio de Hyde Park, Chicago. Ostenta el número 5727 de la avenida Gotland. Sus medidas aproximadas son de 18 por 55 metros. La casa se construyó como un edificio aislado rodeado por algunos árboles. Una particularidad del solar es que se encuentra en la mayor metrópoli del medio oeste estadounidense, un emplazamiento diferente a los ambientes suburbanos y rurales de las anteriores casas de la pradera. A pesar de ello, Hyde Park es un barrio periférico de la ciudad. Ahora veremos las plantas de las casas Robin. Gray rechazaba el criterio existente hasta ese entonces de los espacios interiores cerrados y aislados entre sí. En contraste, diseñó espacios en los que cada habitación o sala se abría a las demás, por lo que obtenía gran transparencia visual, profusión de luz y sensación de amplitud. Para diferenciar una zona de otra, recurría a divisiones de material ligero
o techos de alturas diferentes, evitando los cerramientos sólidos innecesarios. En la planta baja, la entrada a la residencia no está claramente definida. En la sala de juegos y sala de billar se la define la zona más pública de esta planta, que están separados por una chimenea. En ambos ambientes, Gray optó por exponer el sistema de vigas estructurales en el techo, con el fin de dar mayor sensación de altura a los ambientes. En esta planta también se ubican la maquinaria de calefacción, el lavadero, las despensas y el garaje para 3 automóviles. El acceso a la casa se encuentra en este nivel, situado lateralmente conduciendo a través de escaleras hacia la planta principal. Sobre el análisis funcional, está organizado por colores y números. El primero es el ingreso, luego va el patio recibidor, la cochera, el baño y closet, la sala de juegos, sala de billar, sala de calefacción, lavandería, almacenamiento, el hall de ingreso, las terrazas con vista a la calle, jardineras y chimeneas. En la segunda planta, la sala de servicio está compuesta por la cocina y las habitaciones de los sirvientes, pero sin duda los ambientes más interesantes de la casa son la sala y el comedor, 2 ambientes separados por la chimenea, pero vinculados visualmente. Dichos ambientes gozan de una gran amplitud espacial, sin paredes que obstruyan la visual del exterior, la que recuerda la amplitud de la pradera y a la vez permiten el ingreso generoso de luz al interior. Sin embargo, gracias a los aleros están diseñados de tal forma que protegen la privacidad de los habitantes al interior. A este nivel subimos por las escaleras desembocando en uno de los más célebres interiores domésticos del siglo XX, una gran sala larga y baja, como el salón de un barco, alegremente iluminada por balconeras orientadas a mediodía. El espacio está dividido en 2 zonas, la del comedor y la del estar. El elemento que simboliza para Gray la vida familiar. La chimenea tiene una presencia masiva en el ambiente, no supone una obstrucción, dado que es posible rodearla y percibir la continuidad del techo a través de una abertura rectangular en su parte superior. A su vez, el techo está dividido en 2 paneles, cada uno de ellos equipados con 2 tipos de iluminación eléctrica, los globos de vidrio y a cada lado de la zona central más alta y las bombillas ocultas tras los enrejados de madera en las zonas laterales más bajas. Su análisis funcional. En la segunda planta se encuentra la chimenea, la sala de estar, el comedor, la cocina, el cuarto de visita, el vestíbulo, habitación de servicio, terrazas y jardineras. En la tercera planta, las habitaciones se encuentran en este nivel dominando la casa como una especie de torre al estilo Belvedere. Su análisis funcional de la tercera planta se encuentra los dormitorios principales, el dormitorio de los niños y las chimeneas y baños. El exterior de la casa Robbie no tiene fachadas, no cuenta con muros exteriores o ventanas normales, ni tampoco con entrada principal. Ocupa prácticamente toda la parcela. El poco espacio que queda libre se incorpora a la composición estratificada global mediante muretes y jardineras de obra. La horizontalidad se ve reforzada por los alféizares, los dinteles de las ventanas y los remates de piedra, así como también por la fábrica de delgados ladrillos con juntas de mortero rehundidas. El mobiliario también fue diseñado por Gray, en su característico estilo de líneas rectas con sillas de altos respaldos y sólidas mesas de geometría cúbica. Los vitrales. Los vitrales multicolores de la casa Robbie utilizan un patrón geométrico angulado, inspirados por la arquitectura japonesa. La casa cuenta con 175 vitrales. Los maceteros. Otros elementos llamativos son los enormes maceteros que adornan la fachada, que están hechos de piedra caliza, contrastando
con el ladrillo de los muros y que se han convertido en los iconos de la casa de Robbie. El análisis constructivo de la casa. Toda la casa está revestida de ladrillo romano y piedra caliza, y solo tienen un balcón de acero envoladizo para su soporte estructural. Los dinteles fueron hechos de piedra, y las ventanas presentan un formato no estándar. Estas fueron compuestas de piezas de vidrio transparentes y de color, por lo general con representaciones de la naturaleza. Este tipo de estrategia permite la iluminación y la privacidad. En total, la casa contiene 174 ventanas de cristal hechas de placas de vidrio pulido, vidrio catedral y juntas de cobre enchapado en zinc. Los aleros. Para lograr aquellos enormes aleros, Wright fue pionero en la utilización de acero en las estructuras de la casa a través de dos grandes vigas que discurren longitudinalmente a lo largo de la misma. Anclándose a la chimenea, Wright optó por cubrir las zonas laterales de las vigas, dejando un área de mayor altura en el centro, lo que produce un efecto espacial en ambos ambientes. Los maceteros fueron otros elementos llamativos que adornan la fachada, que fueron hechos de piedra caliza, contrastando con el ladrillo de los muros y que se han convertido en íconos de la casa Robbie. Las paredes son de adobe y de ladrillo común, con un revestimiento de ladrillo romano de hierro y con manchas de color rojo y naranja, para enfatizar aún más la horizontalidad de los ladrillos. Las juntas horizontales se rellenaron con un mortero de color crema y las pequeñas juntas verticales se rellenaron con un mortero de color ladrillo. Desde las distancias, este complejo y costoso encofrado crea una impresión de líneas continuas de color horizontal y minimiza la apariencia de ladrillos individuales. El Museo Guggenheim de Nueva York es el primero de los museos creados por la Fundación Salomon R. Guggenheim, dedicadas al arte moderno. Fue fundado en 1937 en Upper East Side. Después que se mudara al museo, pasó a ser diseñado por Frank Lloyd Wright el 1 de junio de 1943. Sus años de construcción 1956 y concluido en 1959. Programado como Museo de Arte del estilo Arquitectura Orgánica. El emplazamiento del museo en 1959 se mudó al lugar donde se encuentra ahora, la esquina de la calle 89 y la Quinta Avenida frente al Central Park, donde se construyó el edificio, diseñado por el arquitecto Frank Lloyd Wright. La planta del museo. El diseño del museo va como una planta continua con una rampa perimetral que mira hacia el vacío central. Esto permite la interacción de los visitantes en los distintos niveles, intensificando el diseño. Caminando por dentro, lo primero que denota al visitante es un enorme vacío, alzándose 28 metros de altura hacia una cúpula de cristal. A los lados del vacío hay una rampa continua de casi medio kilómetro de largo que se desenrolla a lo largo de 6 pisos. Internamente las galerías forman una espiral, así el visitante ve las obras mientras camina por la rampa helicoidal ascendente. Sobre su composición exterior, el museo tiene una forma de cinta continua de concreto que se inclina hacia afuera. Se implementó el uso del vidrio alrededor para el manejo de la luz. El acceso. La entrada principal del museo tiene 12 escalones con pasamano a cada lado en ambos extremos. El segundo acceso está a nivel del suelo y cuenta con un ascensor que se usa para acceder a las diferentes plantas del museo. El análisis funcional. El museo cuenta con los diferentes zonificación. 6 niveles de exposición, 5 niveles con galerías anexas, 2 cafeterías, una tienda de regalos, una galería triple altura, un teatro, 2 volúmenes de elevadores y oficinas corporativas. Las circulaciones.
Cuenta con dos tipos de circulaciones, una vertical por los ascensores y otra horizontal por las rampas y escaleras. Los materiales empleados fueron el aluminio, concreto, acero, vidrio y pintura blanca. El aporte tecnológico según su construcción se utilizó bloques de concreto armado prefabricado y tres tipos de concretos reforzados aligerados para las rampas en los pisos, y para las paredes interiores se empleó el concreto de piedra. Para desarrollar la forma curva se requirió un encofrado de madera y metal especial sobre el que se esparció el concreto. La casa Hollyhack. Frank Lloyd Wright diseñó la casa Hollyhack como parte de un encargo de la heredera del petróleo, Louisa Aline Barsdale, para crear una residencia que se diseñó en 1919 y se concluyó en 1921. La casa tiene un estilo de arquitectura del Renacimiento maya. El emplazamiento, ubicado en el barrio de East Hollywood de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sobre las plantas de esta casa es de forma rectangular. En uno de sus extremos se encuentra el bloque transversal de la zona de día y la intersección entre la zona de día y el jardín rectangular es un conjunto complejo de espacios abiertos y cerrados en distintos niveles, entre los que se encuentran distintas cubiertas aterrazadas transitables. El principal elemento de la casa es la chimenea de la sala de estar con un estanque que rodea tres de sus lados. Sobre el mural de piedra labrada de la campana se abre un lucernario iluminado a contraluz. Las características: tiene un exterior introvertido con ventanas que parecen estar ocultas desde el exterior. La casa se organiza alrededor de un patio central con un lado abierto para formar una especie de escenario teatral. Esta nunca fue utilizada como tal, y un complejo de sistemas divididos, escalones y terrazas alrededor de este patio. El diseño presenta exteriores que están inclinadas hacia atrás a 85 grados, lo que ayuda a proporcionar una apariencia maya, a veces conocida como el estilo del Renacimiento maya. Las puertas de entrada se escalonan de manera similar a la entrada. Las puertas divididas descansan sobre pasadores y se abren fácilmente a pesar de su enorme peso. La malva, la flor favorita de la propietaria, se utilizó como tema central de la casa, con muchas decoraciones simétricas que adaptan la apariencia general de la planta. Las macetas están decoradas con esta planta y las vidrieras presentan un patrón de malva muy estilizado. El análisis constructivo. Los materiales de la casa en sí está formada por arcilla hueca y cubierta con estuco. Y la madera. Esta casa está inspirada a las formas de la arquitectura monumental maya. Su sistema estructural es anterior al sistema de bloques textiles que Wright usaría en sus otras casas de Los Ángeles. Si bien el interior es notable en todas partes, el hogar de la sala de estar, coronado por un tragaluz e integrado una piedra de hogar aparentemente flotante, un mural de piedra en bajorrelieve y una pantalla de listones de madera, proporciona un punto focal particularmente dramático. Otra de sus obras, la Casa Ennis, es uno de los numerosos edificios que Wright construyó con lo que él llamaba bloques textiles, que empleó durante casi 40 años. Este es el mayor y último de los construidos en Los Ángeles. La obra fue diseñada en 1923 y construida en 1924 por encargo de Mabel y Charles Ennis. La casa es de estilo de arquitectura del Renacimiento maya, o también conocida como la casa de bloques textiles. Sin embargo, no fue finalizada por Wright, sino por su hijo de Lloyd, también arquitecto. El emplazamiento de la residencia Ennis fue implantada sobre un alto muro de contención, donde se localiza en 2607 Glendower Ave.
sobre una colina al sur de Griffith Park, en Los Ángeles, Estados Unidos. Los espacios. Hay una pequeña imagen. Es un esquema típico en el diseño de Wright, donde se representa el sentido de la unidad doméstica habitual en sus casas. En ella, los sucesivos salones se conectan entre sí con los patios y terrazas. El mayor espacio es el comedor en el centro de la sala con una larga sala continua. La suite de huéspedes y los dormitorios se organizan en torno a una larga loggia. Posee una gran terraza entre la casa principal y las dependencias. Se construyó una superficie de 576 metros cuadrados. Cuenta con 3 dormitorios, 3 baños, un aseo y una dependencia de servicio. El proceso constructivo de la residencia. El principal material fue los bloques de hormigón, quienes fueron protagonistas de esta obra. Estos fueron modelados y perforados de acuerdo a formas geométricas que les otorgan una textura única, tanto hacia el exterior como hacia el interior. Se utilizaron más de 27.000 bloques, todos ellos hechos a mano con granito extraído del lugar, triturado y mezclado con hormigón. El patrón personalizado de la casa fue una llave griega. Para mejorar la resistencia del sistema colocó una trama de acero en los laterales de los bloques. También sustituyó los moldes de madera por otros metálicos, consiguiendo así piezas más regulares. Sobre la fabricación de los bloques, el hormigón utilizado fue una combinación de grava, granito y arena del lugar, mezclados con agua y luego vertidos manualmente en moldes de aluminio para crear bloques de 40,65 centímetros de ancho por 40,65 centímetros de alto, con un espesor de 10 centímetros. Cada bloque necesitó 10 días de secado antes de poder ser utilizado. En 1952, Frank Lloyd Wright diseñó la Torre Prise y se construyó en 1953, concluyendo en 1956 por encargo de Harold Price. El emplazamiento del edificio. Frank Lloyd construyó Price en 510 Dewey Avenue, Bartlesville, Oklahoma, en Estados Unidos. Sobre las plantas. Los 67 metros de altura de la torre se dividen en 19 plantas. Uno de los cuadrantes, el suroeste, fue destinado a departamentos de doble altura y los 3 restantes a oficinas. El plano de la Price se centra en una placa de bronce fundido con incrustaciones. El diseño resultante es un plano de cuadrante. Un cuadrante dedicado a apartamentos de doble altura y 3 a oficinas. El proceso constructivo de este edificio. Este fue el primer experimento de Wright para una torre de usos múltiples, una estructura alta, delgada, rica en detalle, cuyo propósito era combinar las oficinas de negocio, los comercios y los apartamentos. Price Tower es el único rascacielos del arquitecto. El triángulo equilátero. El elemento geométrico general es el triángulo equilátero y todos los accesorios de iluminación y rejillas de ventilación que se basan en esta forma, mientras que las paredes en ángulos y los muebles empotrados se basan en fracciones o múltiplos del módulo triangular. Los materiales. Cuentan con muros de hormigón fundido, suelos de hormigón pigmentado, ventanas y puertas con molduras de aluminio y paneles de cobre platinado en relieve y envejecido. Diseñado en 1903, Frank Lloyd Wright construyó en 1903 y finalizó en 1905 la casa Darwin de Martin, propietario Darwin de Martin. Se trataba de una casa familiar de estilo pradera. El emplazamiento de la casa Darwin se encuentra en el 125 de Hewitt Parkway, dentro del distrito histórico de Park Cedar, muy cerca de la avenida Delaware, frente al parque del mismo nombre, en la ciudad de Buffalo, Estados Unidos, Nueva York. Las plantas.
En la primera planta hay 8 dormitorios y 4 baños, además de una sala de costura. Las habitaciones principales de la planta baja se desarrollan sobre un plano cruciforme, con el primer grupo tripartito simétrico. La sala de estar flanqueada a ambos lados por el comedor y la biblioteca, semiocupada por un volumen secundario que se extiende desde las escaleras de hall de entrada alrededor de la chimenea, y que comunica las estancias prolongando el comedor hasta un porche cubierto. El segundo ritmo es creado por las 8 agrupaciones de pequeños pilares cuadrados que enmarcan el salón en la intersección del hall de entrada y el bloque de la cocina. En la entrada principal, Wright diseñó una entrada teatral para la casa Parting. Se accede a ella después de unos cuantos pasos desde la calle, subiendo unas pequeñas escaleras y llegando a un pequeño alero que la protege. Ubicada entre 2 conjuntos de pilares, está sobre la única fachada que difiere de las demás. La biblioteca y el comedor, cada uno es cruciforme y con pilares en las esquinas. Se comunican y se solapan con la sala de estar a través de un techo compartido, que parecen flotar sobre la enorme longitud de las 3 habitaciones. La sala de estar, la chimenea abierta al corazón de la casa a través del espacio de circulación y apertura encima de las puertas que dan a la terraza y que permiten ver la continuación del techo de la terraza. Dentro de la sala de estar, desde fuera hacia adentro, refuerza la percepción de que en la casa el espacio está siendo definido por múltiples, más que por simples capas o planos, haciendo posible varias interpretaciones de un mismo plano. Su análisis constructivo de esta casa, el ladrillo fue el material más utilizado, tanto estructural como decorativamente. El hormigón armado y las vigas de concreto completaron su estructura. La madera no solo se utilizó en los muebles diseñados por Wright, sino que también aparece en detalles decorativos y estructurales. La utilización de yeso en el interior sirvió para articular y clarificar la jerarquía estructural, mientras que los ladrillos de los pilares, tanto internos como externos, quedaban a la vista con juntas grabadas y trabajadas. Las paredes interiores que no soportan ninguna carga fueron enyesadas. Un elemento distintivo de la casa son las ventanas, algunas de las cuales contienen hasta 700 piezas de cristales, cuyo diseño correspondieron a Orland Giannini. Las ventanas de los otros componentes del complejo también fueron diseñados por el mismo artesano. Algunos de los motivos de las cristaleras actúan como pantalla de luz en la conexión entre las vistas exteriores y los espacios internos. Una conclusión del desarrollo del tema. La arquitectura orgánica es una corriente dentro de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el entorno natural, brindando al ser humano espacios amigables, acogedores y fundamentales. Es una unidad entre estructura y entorno, desde la edificación hasta el mobiliario. Mediante el diseño busca que los edificios se integren con la naturaleza y el paisaje. El edificio o diseño orgánico debe crecer del interior al exterior, como los patrones observados en la naturaleza. Crea espacios que se adaptan a la perfección al ser humano y a sus necesidades no tan solo físicas, sino también psicológicas. De esta manera logra armonizar el ambiente del usuario. Por tanto, su principal propósito es lograr la conexión entorno-vivienda para evitar el impacto ambiental, o al mismo tiempo saciar las necesidades del cliente. El objetivo es rendir tributo al saber acumular durante generaciones y fundirlo con métodos constructivos y mejoras contemporáneas. Reinterpretar los mejores de antes o lo mejor de antes y unirlo a las soluciones de la hora, tal como algunos arquitectos orgánicos pusieron en práctica. Hoy, gracias a estas aportaciones, a partir de la década de los 90 se han implementado modelos que abogan por una arquitectura verde que no dañe el medio ambiente. El organismo ha alcanzado objetivos filosóficos que posiblemente en un futuro hallen mayor repercusión. Este tipo de diseño ha sido una tendencia mantenida ya por bastante tiempo y de hecho no parece tender a la desaparición. Toma lugar en el imaginario ideal del interés público, donde el lujo de algunas construcciones es difícil de concebir sin esta mezcla con la naturaleza. Cada uno de los representantes como Frank Lloyd Wright, Antoni Gaudí y Louis Sullivan, entre otros, han desarrollado su muy particular visión sobre lo que es el organismo arquitectónico.
existiendo edificios en forma totalmente orgánica, integradas al paisaje que incluso parecen animales vivos y parte del cuerpo humano. Por otro lado, hay edificios de líneas puras y planos, rectos y grandes, plataformas y transparencias que parecen interminables, sobre cascadas y cañones. Pero lo que tienen en común es que todos los edificios, sin importar su estilo, existen como parte del paisaje creciendo desde el interior al exterior para integrarse.